Hola, bienvenidos al canal de Academia Diego. Hoy os traigo un problema de matemáticas financieras. Os explico la capitalización cuando es anual, semestral, trimestral, etcétera. Aquí también va incluida una sorpresa final. Tras la intro comenzamos. Bien, el ejercicio es muy sencillo. Nos dice que se deposita un capital de 29.000 euros a un interés compuesto del 1,75% durante 7 años. Calcular el capital final si el periodo de capitalización es, para empezar, anual. Pues vamos a comenzar. Tenéis que saber, bueno, aquí voy a poner los datos: capital inicial, que se pone C sub 0, 29.000 euros, el rédito o el tipo de interés compuesto al que está este dinero es al 1,75% y el tiempo son 7 años. Bueno, pues como digo, la fórmula con la que vamos a trabajar es con esta de aquí, que nos dice que el capital que vamos a tener al final es igual al capital inicial multiplicado por 1 más el tipo de interés elevado a n. Y ahora os digo lo que es cada cosa. Antes de comenzar tenéis que tener una cosa súper clara, y es que hay que arreglar de tal forma que la i, esta que aparece en la fórmula, y la n, esta que aparece en el exponente, deben de tener coherencia. ¿Y eso qué significa? Pues veréis. Para empezar, la i es lo mismo que la r, lo que pasa que es expresado en tanto por 1. Por lo tanto, como era un 1,75%, tomamos el 1,75, lo dividimos entre 100 y de esa forma ya lo hemos convertido en tanto por 1 anual. Es anual porque este tipo de interés compuesto era anual también al principio. Y lo de la coherencia es que ahora la n coincide con el tiempo, y puesto que el tanto por 1 aquí era anual porque nos están pidiendo la capitalización en ese periodo, pues lo dejamos como está, 7 años, anual y en años, todo es coherente. Pues perfecto, ya podemos aplicar aquí la fórmula y nos va a quedar que el capital final será igual al capital inicial, que eran los 29.000 euros, y aquí 1 más lo que nos ha dado, 0,0175 elevado a la n, que son 7 años. Lo demás es hacer operaciones, ya es muy fácil. Dejamos el 29.000 de momento como está, y esta suma elevado a 7 da aproximadamente 1,12912 y muchos más decimales que nos dice la calculadora. Yo los he dejado todos y al hacer el producto pues ya nos da el capital final de 32.744,54 euros. Ese es el dinero que tendremos en vez de 29.000 de aquí a 7 años. Nos van a dar 3.700 y pico euros más. Vale, pues ahora cuando el periodo de capitalización es semestral, pues la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Porque ahora la i, que era la r, pues habrá que expresarla en tanto por 1, pero no anual, sino semestral. ¿Y eso cómo se hace? Pues muy sencillo. Tomamos el 1,75, lo dividimos entre 100 para pasarlo a tanto por 1, pero lo multiplicamos por 2. ¿Y por qué es por 2? Porque son los semestres que caben en un año. En un año hay 2 semestres. Porque semestre significa periodo de 6 meses. Pues por eso aquí se pone por 2. Haciendo esta operación nos da que la i asciende a 0,00875. Esto ya está en tanto por 1 semestral. Pues ahora vamos a arreglar la n. La n es igual que el tiempo, que como ya sabéis son 7 años, pero como debe ser coherente con la i, pues hay que pasarlo a semestres, y eso pues evidentemente, como hemos visto que cada año tiene 2 semestres, pues 7 años eran 7 por 2, 14 semestres. Ya lo tenemos igual, podemos aplicar de nuevo la fórmula y se nos va a quedar así: capital final igual a 29.000 euros, que era el capital inicial, por 1 más este tanto por 1 semestral, 0,00875, elevado a n, que hemos dicho que eran 14. Haciendo las operaciones, dejamos esto como está, esto se eleva, da todo esto con un montón de decimales más, y haciendo el producto nos da 32.761,79. ¿Veis? Al ser un periodo de capitalización más pequeño da un poquito más de dinero. No llega a 20 euros, pero bueno, es algo más de dinero. Bueno, pues vamos a continuar con los demás apartados. En el C nos pide trimestral. Ponemos aquí los datos para que no se nos olviden, la fórmula también para tenerla presente, y vamos a hacer los arreglos necesarios para que haya coherencia. La R en este caso, al ser trimestral, pues será tomar el 1,75% de rédito, dividirlo entre 100 para pasarlo a tanto por 1 y multiplicarlo por ¿cuánto? Pues por 4. ¿Y por qué por 4? Porque hay 4 trimestres en un año, así de fácil. Esta operación ahora da este valor,
que es el tanto por uno trimestral, 0,004375. Arreglamos la n, para acordaros que eran los 7 años, ahora expresados en trimestres. Habrá que multiplicarlo también por este factor, por 4, porque son los 4 trimestres que tiene cada uno de esos 7 años. 28 trimestres, ya está todo coherente, pues aplicamos la fórmula igual que antes. Esto ya lo voy a hacer deprisa porque ya lo veis, son 29.000 por 1 más el tanto por 1 trimestral elevado a la n, que ahora son 28. Hacemos las operaciones y nos va a dar, evidentemente, como el periodo de capitalización es más pequeño, un poquito más de dinero todavía que antes, 32.770,50. ¿Vamos a hacerlo mensual? Pues eso yo os animo a que lo hagáis hasta solos, porque yo creo que ya sabéis. ¿Cómo se arreglará la R? Pues tomando el 1,75, dividiéndolo entre 100 para pasarlo a tanto por 1 y multiplicado por ¿cuánto? Pues por los 12 meses que tiene, lógicamente, un año. En un año hay 12 meses. Aquí nos da este valor de la I, tanto por 1 mensual. Y la n, pues lo mismo, hay que pasar los 7 años, expresarlos para que sea coherente con la r, pues en meses, multiplicándolo por 12 queda 84. Ya lo tenemos bien, de nuevo aplicamos fórmula y tan fácil como hacer esto, si es que no tiene más misterio. 29.000, esto se eleva a 84 con la calculadora, me imagino que sabéis, hay que sumarle, sería 1,001458 3 periodos y elevarlo a 84, me imagino que elevar sabéis. Bueno, pues da todo esto con un montón de decimales más y este producto pues da un poquito más de dinero, 6 euros más que antes casi, 32.776,33. Nos faltan dos apartados. El diario. Para hacerlo diario tenemos que distinguir el año natural. El año natural, ahora os digo lo que significa, pues estoy poniendo los datos y la fórmula, como ya veis. Pues vamos a arreglar primero la R. La I será igual a la R, que hemos dicho que era tomar el 1,75, dividirlo entre 100, para pasarlo a tanto por 1. ¿Y por cuánto lo multiplicamos? Pues un año natural, ¿cuántos días tiene? 365, de normal. Aunque sí que hay verdad que hay algunos bisiestos, pero de normal se toma por 365. Toda esta operación da todo este valor de tanto por 1 diario. Arreglamos la N, que serán los 7 años expresado en días. ¿Cuántos días tienen 7 años? Pues 7 por 365, 2.555 días. Nada, pues se hace la operación y vemos cuánto da, 29.000 por, ya lo he puesto directamente, 1, todo eso elevado a 2.555 y aquí pues esta operación da en total 32.779,16. Y esta era la sorpresa. Acordaos que al principio he dicho que iba a haber una sorpresa y es que voy a hacerlo también con el año comercial. ¿Y qué diferencia hay? Pues básicamente es muy poquita, que a la hora de hacer, por ejemplo, calcular la I, se pasa tanto por 1 dividiendo entre 100 el valor de la R, pero ahora ¿por cuánto se multiplica? Pues para los bancos, un año comercial tiene 12 meses de 30 días, lo que asciende, todos son de 30 días para los bancos, entonces eso serían 360 días. Entonces, hay una ligera variación en el cálculo de la I, aunque sea muy poquita, no mucho, pero algo ha cambiado. Y a la hora de calcular la N, la T, pues evidentemente también cambia, porque sería 7, pero no por 365, sino por solo 360. Son algunos días menos, 2.520 concretamente. Está ya homogéneo, pues aplicamos la fórmula y vemos lo que da, 29.000. Con estos datos aquí da 1 más este tipo de interés que sale a todo esto elevado a estos días. Haciendo la operación son 29.000 por todo eso y un montón de decimales más. Y vemos que no hay diferencia porque a 2 decimales no se aprecia la diferencia. El capital final que vamos a tener es el mismo independientemente si lo hacemos natural o comercial. Con un interés diario no se aprecia mucho la diferencia, pero evidentemente a más decimales sí se notaría. Lo que pasa que a 2 se queda en 0,16 tanto uno como otro. Bueno, pues espero que os haya gustado como está contado. Tengo un montón de ejercicios similares y de este tipo en mi canal. Pasaros por allí, ahora en el enlace lo pondré al final del vídeo y en la descripción. Nada, chicos y chicas, suscribiros a mi canal para no perderos ninguna de las novedades que voy subiendo normalmente. Venga, nos vemos, chao chao.